Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a nuestra, ¿cómo le llamamos? ¿Tertulia? No, llamarle tertulia, al fin y al cabo eso es lo que... Pero con una gran alegría. Tenemos a doña Alba Escocia, que se fue a patinar en Rockefeller Center y allí corrió tanto que se cayó, pero gracias a Dios ya se levantó. Con una nicaragüense no es fácil acabar, y con todo lo que usted ha luchado, estos son pelitos en la mar que le vienen a caer a uno. Bienvenida, doña Alba, nos alegramos mucho que esté mejorcito, o mejor que ayer y peor que mañana. Ese es siempre el día a día que vamos curándonos, vamos recogiéndonos y demás. También nuestro saludo a María Alejandra Andino, a Mercedes Torres, a Galaxy, no sabemos quién es Galaxy, otro iPhone 13 mini, Salvador Méndez, la hermana Virginia, hermana, buenas tardes, allá donde usted se encuentre. Ella la cambiaron de comunidad y está, me parece, por Tennessee, creo que anda ella. Y Samuel Núñez, que ayer fue su cumpleaños, ayer lo celebramos con la Eucaristía en la parroquia de San Columba, que es la parroquia nuestra, la parroquia donde nos juntamos, donde estamos, donde somos, nos movemos y existimos, como dice el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bienvenidos entonces a nuestra tertulia, en la cual vamos a conversar sobre lo humano y lo divino, pero lo más humano y divino va a ser sobre San Pablo. Antes de nada, este mes nos tocan, por así decir, dos seminarios. El próximo sería el próximo 11, el próximo sábado, y ya les dejo libres hasta después de Navidades, o si no, el 17. El 18 de diciembre. O sea, usted piénselo, después nos vamos a ver qué es lo que a cuándo lo vamos a tener. Y como les decía, vamos a conversar sobre San Pablo en el día de hoy. Estamos buscando un PowerPoint que tenemos aquí sacado. San Pablo, el apóstol de los gentiles. Es una foto ahí medio, no es precisamente de última hora la foto, sino de los últimos tiempos que se la hicieron. Esta presentación la preparamos en el año santo del 27 de junio del 2008 al 29 de junio del 2009. Era con el Papa Benedicto, era sobre los 2000 años del nacimiento de San Pablo. Entonces, miren, de San Pablo se sabe muy poco. Conocemos parte de su doctrina, la doctrina que él presentó, la síntesis que él hizo del judaísmo con el cristianismo y demás. Pero hay que pensar eso, que no había certificados de nacimiento ni cosa por el estilo. Así que más o menos se calcula, se ubica en las cosas, porque luego también otra cosa, no hay ningún libro del Antiguo y del Nuevo Testamento que nos dé las fechas exactas de cuándo ocurrieron las cosas. Ocurrió que nació en Nazaret, que nació en Belén, que nació en Judá, sabemos que nació una persona, pero con la exactitud que nosotros tenemos hoy en día no se sabe. Entonces se ha llegado a una especie de acuerdo que el año 2008 era los 2000 años del nacimiento de San Pablo. O sea, se calcula si para el nacimiento de Jesús hay dudas, se sabe exactamente que no nació el año 0, sino que nació entre 7 y 11 años antes. En lo cual, vamos a poner el número 7, 33 y 7, 40. 40 años tendría Jesús cuando fue asesinado, cuando fue masacrado. Y así lo mismo podríamos ir echando las cosas para atrás y demás. Ahora, la pregunta que nos hacemos cuando hablamos de Pablo es, ¿quién es Pablo? ¿Quién es San Pablo? De hecho, ya tenemos dudas en el mismo nombre. Pablo es el nombre latino, porque este es un nombre que se desenvolvía en tres idiomas, era trilingüe. Hablaba hebreo, hablaba arameo, hablaba latín y griego, o cuatrilingüe, por así decir. Latín y latín y griego era para el mundo fuera del Antiguo Testamento. Pero para el mundo en sus correrías. Hay que pensar una cosa muy importante. Pablo es hijo de migrantes. Y ya con eso creo que lo que implica que es de una patria, pero no es de ninguna patria. Pertenece a un pueblo, pero no pertenece a nadie de por sí. No tiene las raíces que tenemos los que hemos nacido en una tierra y hemos tenido que emigrar. Nace ya en la migración. Entonces, ¿a quién se es fiel? A quien donde ha nacido uno
o a donde viene la familia de uno, es donde se debe de buscar las raíces y demás. Ahora, ¿de dónde sacamos el conocimiento de Pablo? El conocimiento de Pablo lo sacamos de dos documentos, dos conjuntos de documentos muy importantes. El primero de ellos es el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que está mal dicho, tendríamos que decir el libro de la comunidad. Pensemos eso, Lucas, que lo hemos visto anteriormente en el programa de radio. Lucas escribe, nos presenta el mensaje de Jesús de Nazaret a Jerusalén, de Jerusalén al mundo entero. De Nazaret a Jerusalén va contando todo, es siempre todo el Evangelio de Lucas, que de hecho es el Evangelio que vamos a estar leyendo durante este año, es una cosa progresiva, acercándose, siempre está buscando, en búsqueda. Entonces después la segunda parte sería el libro de la búsqueda de la comunidad, dónde se extiende la comunidad, y se va a extender en tres figuras. La comunidad de Jerusalén, capitaneada por Santiago, primero por Pedro y por Santiago, la comunidad de Roma, Antioquía Roma, capitaneada por Pedro, y la gentilidad, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, eran porque Pedro y Santiago eran judíos, más judíos que los judíos, pero Pablo era hijo de judíos, con una mente mucho más abierta, una formación mucho más abierta. Entonces sería el libro de la Buena Nueva de Jesús y el libro de la comunidad, personificado en tres personajes, Santiago, Pedro y Pablo. Y luego las cartas a las primeras comunidades cristianas. Ahí ya, fíjense, de 27 documentos que contiene el Nuevo Testamento, 13 son cartas. Y el autor de esas cartas es Pablo. Pablo de Tarso, de la ciudad donde él había nacido. Entonces, ahí es donde tenemos que ceñirnos. Todo lo demás son elucubraciones y demás. La vida de Pablo lo podemos dividir en 4 grandes periodos. Primero, judío practicante, hasta los 28 años. Judío practicante porque él había nacido en una familia siria, inmigrantes, se dedicaban al comercio de tiendas de campaña, de velas para los barcos y demás, además en una zona de Cilicia. Cilicia es una zona actualmente entre Turquía y el Líbano. En esa zona se daban esos productos muy fuertes, muy duros y muy resistentes. Y claro, no era cuestión de aquí te uso, aquí te tiro. Era que cuando se hacía una inversión para comprar una tienda de campaña, era sobre todo para los viajes itinerantes de los comerciantes. Las caravanas de la Ruta de la Seda, que tardaban 1 año, 2 años en ir a China, compraban, vendían, intercambiaban y volvían después. Entonces eso tenía que tener material fuerte, material resistente, igual que los barcos. Y ese negocio se dedica a la familia de Pablo. Entonces era familia religiosa en lo religioso y era familia a Dios rogando y con el mazo dando. Era familia trabajadora dedicada a las tiendas de campaña, a las tiendas de resistencia de las velas de los barcos. Eso, judío practicante, va conociendo el judaísmo, va haciéndose conocedor del judaísmo, y ahí es cuando le toca un poco la vena. Convertido fue fervoroso. Al final de los 28 años, más o menos, tiene un encuentro con Jesús. Él, judío practicante, todo el mundo judío o todo el mundo se acaba con él. Entonces el rey a tiros, iban a decir, tendría bofetadas con todo el que no era judío y los persigue a muerte y pide, incluso, está narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pide cartas de presentación para presentarse, porque se ha enterado que en Damasco es la capital de Siria. Damasco es una de las ciudades más antiguas de la humanidad. Se calcula que tiene 7.000 años, 8.000 años, junto con Jericó también. Jericó es la ciudad más antigua de la humanidad, la ciudad amurallada. Damasco no, Damasco era plana. Ahora, lamentablemente, Damasco está sufriendo en la guerra siria, que ya ni se sabe los muertos que hay, ni se sabe cómo va a terminar eso. Pero en la antigüedad era un gran centro cultural, un gran centro comercial, un gran centro de encuentro. Y una de las puertas de Jerusalén, la Jerusalén vieja, la Jerusalén antigua, está precisamente la puerta de Damasco. En línea recta, como que dice, sí, que en línea recta entra
y se va hasta la frontera, bueno, él se vuelve fanático, religioso, y pide permiso para ir a acabar con aquellos que se habían apartado del judaísmo. Eso va de los 28 a los 41 años, o sea, 13 años. Una vez encuentra el encuentro con el Señor, que le tumba del caballo, Pablo, ¿por qué me persigues? Esa escena que conocemos ya de sobra. Pero después nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que Pablo, después de convertido y demás, se desaparece. Se desaparece, hay algunos que dicen por 6 años, otros por 5 años, otros por simplemente que se olvidó de todo. Y se desaparece, y una de las probabilidades es que no solamente estuviera en Arabia Saudita, sino que quizás pasó un tiempo con los novateos, en Petra. No importa dónde estuviera, caso que se retiró para reflexionar y para saber qué iba a hacer con su vida. Entonces después ya a los 42 años, creo que Bernabé se entera dónde anda Pablo metido y lo va a buscar. Y lo reactiva en el ministerio, lo reactiva en un momentito. A ti se te ha dado la conversión, se te ha dado esta fe, no para ti solo, sino para que la compartas con los demás. Es un poco lo que nos pasa a nosotros. Pensamos que el cristianismo es un producto de uso y consumo personal. No. De hecho, la misma palabra iglesia. La palabra iglesia significa, en el antiguo griego viene de la palabra eclesía. Eclesía es comunidad. O sea, los dones que hemos recibido tenemos que ponernos al servicio de la comunidad. Es como, me acuerdo una vez en el Museo de Egipto, en el Cairo, la sala dedicada a Tutankamón es realmente impresionante, y máxime ahora que lo han remodelado, han hecho un museo moderno y demás. Pero entonces allí a mí siempre me llamó la atención cómo guardaban, se conservaban semillas de trigo de hace 3.500 años. Están allí negrecitas, semillas de trigo de ahí, muertas de la risa. Las semillas de trigo han sido hechas para morir, por cada semilla, por cada grano de trigo que muere, salen una espiga, y cada espiga tiene 56 granos. Entonces, imagínense una caja que tendría, pues eso, 3.000, 4.000 semillas, serían 3.000, 4.000 multiplicado por 56, es unas cuantas semillas, una buena cosecha. Todo un poco sirve eso también para nosotros. ¿Para qué hemos recibido la fe? Para transmitirla, para compartirla. ¿Saben qué es lo que significa parroquia? La palabra parroquia en el griego antiguo. Comunidad que vive en tierra extraña. Es aquella comunidad que añora el cielo, que añora las bienaventuranzas, que añora el encuentro con Dios y va caminando como asamblea, no como individuos. Eso es lo que quiere repetir Pablo hasta la saciedad. Y luego, entonces, el misionero itinerante va a Macedonia. De hecho, Macedonia es el primer sitio de Europa donde se predica el Evangelio. Alejandro de Macedonia, Alejandro Magno, no sé si se acordarán, el padre de él era rey de Macedonia. Entonces, allí va el misionero itinerante, visita Corinto. En Corinto vive 2 años y medio, va a Éfeso, también está un tiempito, va itinerante, anunciando el Evangelio. O sea, 11 años de haber, 13 años de perseguidor, y después se va a convertir en misionero itinerante. Llega un momento que a los 53 años, 53 años para la época, será ya viejo. Pensemos que la expectación de vida era los 40, 45 años. De ahí se moría uno ya, y a Dios aquí paz en el cielo gloria. Que una persona llegara, es como hoy en día, que una persona llegue a los 100 años es extraño, es raro. En aquella época una persona que llegara a los 60, 70 años era raro, porque las condiciones higiénicas eran muy precarias, y las cuestiones de salud igual. Entonces a los 53 hasta la muerte la pasa prisionero y organizador de comunidad. No se estuvo quieto desde la cárcel donde estaba. Claro, él tuvo la suerte de que no se dio una cárcel, un encarcelamiento estricto, como a cualquier hijo de vecino. Él tenía influencias y era ciudadano romano. Entonces fue una cárcel, ¿cómo se llama? Un encarcelamiento
mitigado viviendo en la casa en la cual él vivía. Entonces no podía salir a la calle, pero tenía cierta libertad de comer lo que le llevara en la comunidad, de andar por aquí y por allá. Entonces ahí ya muere, había juicio, una serie de juicios y demás. Judío practicante, la primera etapa. Nace en Tarso de Cilicia, Turquía actual, de familia judía que había emigrado. O sea, no nace en Israel. Fíjense que es interesante la influencia tan tremenda que ha tenido el mundo griego, la cultura griega, la filosofía griega, la teología griega en el cristianismo. Los grandes, si no hubiera sido por los emigrantes griegos, probablemente hoy estaríamos viviendo una religión judía, una continuación del judaísmo, una nueva etapa del judaísmo. El primer problema que se plantea la comunidad creyente en Jerusalén no es un problema teológico, es un problema de servicio, un problema de caridad. ¿Y quién lo resuelve? ¿Quién pone el dedo en la llaga? Un grupo de emigrantes de origen judíos, de origen griego. Es cuando van a donde los apóstoles y dicen, mire, ¿qué está pasando? Que le están dando las mejores tajadas de comida a las viudas judías y a las nuestras les están abandonando. ¿Qué pasa con esto? Entonces tienen que juntarse, pedir al Espíritu Santo y escogen a 7 varones. 7, el número de la perfección. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Todo lo que cabe en una mano. Número de la perfección. 7 sacramentos. 7 es los días de la semana. 7 es las veces que tenemos que perdonar. No 7, sino 70 veces 7. Lo dice el Evangelio. Bueno. Familia de emigrantes. Él es emigrante completo. Su padre le compró la ciudadanía romana. Allí se compraba y se vendían las cosas. El ser ciudadano americano, perdón, mire, se me fue. El ser ciudadano americano lleva unos privilegios que nos lleva cuando somos tarjeta residente y cuando estamos indocumentados. Tener ciudadanía pues ya le permite a uno moverse para un sitio, moverse para otro, acceder a ciertos trabajos, acceder a ciertos privilegios, a ciertas agencias y demás. Eso es tan viejo como la humanidad. Eso ocurría también con la ciudadanía romana. Lo que pasa es que, ¿cómo se obtenía la ciudadanía romana? Pues de muchas maneras. Una de ellas era comprándola. Lo cual supone, eso ya nos da la idea de que la familia de Pablo era pudiente económicamente. Porque comprar la ciudadanía seguramente que no fue el único, algún miembro de su familia también lo sería. Entonces, mantiene sus raíces judías, a pesar de que se siente ciudadano griego, ciudadano americano. Y bueno, el ser ciudadano romano le permite, cuando le van a juzgar, que apele al César. Es como si uno que vive en Tennessee o en Montana o en Utah o eso sabe dónde, en Estados Unidos, tiene un problema, puede recurrir a la Corte Suprema. La Corte Suprema está en Washington. O si uno está de viaje, por ejemplo, cuando vamos a Israel, cada uno tiene un problema y demás, con el pasaporte, tiene derecho a que se le atienda desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos. O sea, eso siempre ha sido así, tener privilegios. Pero una cosa es lo que uno acepta civilmente y otro es lo que uno va a hacer esto espiritualmente y familiarmente. Su nombre judío era Saúl. Rubén, Simeón, de los hijos uno de los hijos de Jacob, de los que va a salir las 12 tribus de Israel. Bueno, el nombre romano, Paulo o Pablo, es lo mismo. Paulus en latín y Pablo en castellano. Juega con dos nombres, Pablito. Educado en las costumbres en la religión judía. Fue alumno de Gamaliel, hablaba hebreo, arameo, griego y latín. Alumno de Gamaliel quiere decir que era como si fuéramos a decir hoy en día que venirse a estudiar al Boston College, se va a estudiar a Harvard. Siempre, no todo el mundo, no es que no tenga el dinero, porque una de las cosas importantes en este país en el que vivimos es que no importa si uno no tiene dinero, pero tiene las cualidades suficientes, siempre se encuentran becas para estudiar.
siempre se encuentran. Lo que pasa es que muchas veces nos gusta hacernos las víctimas de que somos discriminados por la piel, que somos discriminados por el habla, somos discriminados por 50.000 cosas. Y es verdad que somos discriminados, pero no al nivel de educación. Pero bueno, esa es otra historia que no vamos a entrar en ella. Educado en las costumbres de la religión judía y en las costumbres de vida. Alumno de Gamaliel, hablaba hebreo, arameo, griego y parece ser que también se defendía en latín, lo cual si hablaba griego no es extraño que supiera latín. Convertido fervoroso. En el camino hacia Damasco tuvo una experiencia con Cristo resucitado. O sea, se cambia, es el síndrome eso le va a dar el síndrome del converso. Todo lo que antes odiaba es lo que vas a amar ahora. Todo lo que antes odiaba es lo que vas a obligar a que la gente se convierta, se viva, se transforme en eso. Tuvo el camino de Damasco. Aquí hay una serie de discusiones. ¿Qué fue en realidad lo que ocurrió? No se sabe, pero ha sido un shock en la vida de Pablo, en la vida de Saulo, en la vida de Pablo, en la vida de Paulo, que le cambió completamente la vida. Ese es el momento de su encuentro en Damasco. Y se ha quedado ya la frase esa: todo el mundo tenemos nuestro Damasco con el Señor. Así que no nos extrañe. Esta experiencia le va a llevar a ser apóstol de Cristo, pero esto resucitado. A partir de ese momento, lo que era importante para él, que era fundamental, que era la ley de Dios, deja de ser importante. La ley le pasa de lado. La ley es una etapa para llegar a Jesús resucitado. Jesús muerto y resucitado ocupa el centro de su corazón y de su vida. O sea, fue el shock de eso, que no decir que hoy creía en Dios y mañana dejó de creer. Hoy pensaba en judío y mañana pensaba en cristiano. No. Fue una etapa en la cual él le lleva casi 13 años. De hecho, de allí sabemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles se queda ciego. Parece que fue tal el impacto de una visión, pues no sabemos qué tipo de visión es. Se queda ciego, está 3 o 4 días ciego. Manías, uno de los miembros de la comunidad, recibe una visión que le dice: el Señor, vete en la casa de fulano de tal, está fulano de tal. Dice: pero Señor, eso iba persiguiendo, perseguía a los cristianos. Entonces empieza el proceso de catequesis, el proceso de encuentro con Dios. Todo lleva a un proceso. Entonces él, conocedor de la palabra de Dios, conocedor de las tradiciones, hace que retirarse para degustar, para digerir todo aquello que le había pasado. Y se va, pues se cree que a Petra, se va, lo que sí se sabe que vivió en Arabia. Ahora, ¿qué parte de Arabia? No se sabe. Lo que sí se fue un proceso de interiorización y ver qué es lo importante en su vida. Eso va a pasar después a grandes santos como San Ignacio de Loyola, que de hecho se conmemora en este año los 500 años de ese encuentro con Dios en la cueva de Manresa, en Cataluña. Y Ignacio de Loyola, pues eso también cambia completamente su vida, de ser un militar exitoso, valante con las mujeres, las tenía detrás de él, un montón de ellas. Él se vuelve pobre, se queda cojo, se queda medio manco y demás, y vive un proceso de interiorización. Se va a Tierra Santa de peregrino. Entonces sabe una cosa muy importante: él sabe de milicia todo lo que queramos, pero no sabe de filosofía, no sabe de teología, y se va a la universidad más importante que había en ese momento en Europa, la Universidad de París. Y allí fonda la compañía militar, pero una compañía militar religiosa, la Compañía de Jesús. Y tenemos eso, hasta el punto de tener ahora el que dirige la iglesia es un miembro de esa comunidad, un jesuita, de la Compañía de Jesús, que hacen todo al mayor en Dei Gloria, a la mayor gloria de Dios. Bueno, pues Pablo y Ignacio de Loyola tendrían una serie de caminos semejantes. El uno era hijo de migrantes y costureros y constructores de tiendas, el otro era militar, de una clase media alta en la zona de Baskonia y demás, que ambos reciben el paso de Dios. Y lo mismo que les pasó a ellos nos puede pasar a cada uno de nosotros. Todos tenemos el momento de encuentro con Dios, de encuentro definitivo y fundamental con Dios. Pablo, entonces, espera un momentito que se queda. Ay, despacio que tengo prisa.
hay una serie de citas de la carta a los Corintios y de la carta a los Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O sea, el amor de Pablo hacia Cristo va a ser de tal forma que ya es incorruptible para él. Ya no hay ¿quién no hay que lo separe? Y lo que dice precisamente la carta a los Romanos. Lo veremos más adelante. Está en las cartas de Pablo. Entonces, el encuentro con Dios le lleva a anunciar la palabra de Dios. Ay de mí si no predico el Evangelio. O sea, se me ha dado una segunda oportunidad en la vida. Es como el que le da un infarto, el que le da un derrame cerebral, el que tiene un accidente de carro. Se nos da siempre una segunda oportunidad. A Pablo se da una segunda oportunidad. Ay de mí si no predico el Evangelio. O sea, se nos ha dado una responsabilidad. Me viene a la mente ahora, hablando de eso, cuando el Papa Francisco estuvo en Río de Janeiro, hace como 6 años, fue, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, tuvo una de las reuniones más emotivas que hubo, que fue con los jóvenes argentinos. Entonces él les dijo, miren, la vida es bien sencilla, si la queremos hacer sencilla o bien complicada. Para acercarnos a Dios, no se olviden del capítulo 25 de San Mateo. Obviamente todos los que estábamos allí, periodistas y no periodistas, buscando el capítulo 25 de San Mateo. El capítulo 25 de San Mateo tiene 3 parábolas. La parábola de los talentos, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola del juicio final. La parábola de los talentos. Se nos ha dado unos talentos a uno 5, a otro 2, a otro 1. Dios no nos ha dado igual a todos. Nos ha dado según nuestra capacidad. Entonces, el de 5 se le pidieron 5. El de 2 se le pidieron 2. Al menos se les pidió que hubieran negociado, que hubieran intentado negociar. Hay de nosotros si no negociamos los talentos que Dios nos ha dado. Primero de eso tenemos que descubrirlos. Tenemos que descubrir qué talentos Dios nos ha dado. Muchas veces nos pasamos en la iglesia dando un golpe de pecho y diciendo, ay Señor, que me toque el loto, ay Señor, que tenga trabajo, ay Señor, que me salga del apartamento, ay Señor, que me salga los papeles de la visa, ay Señor. O sea, lamentándonos como si fuéramos pidiendo cosas. No. Lo que tenemos que hacer es, Señor, ayúdame como las 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 imprudentes. Tener la luz de Dios en nuestra vida. El aceite era para el pueblo de Israel, para los pueblos mediterráneos, era símbolo de la sabiduría, símbolo de la luz. Sin aceite no había lámparas, sin lámparas no hay luz. Entonces hay que buscar a Dios. Esos talentos, ¿para qué me sirven? Y nos da entonces la solución, en los talentos nos da el juicio final. Vengan porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve desnudo, me vistieron en la cárcel y me fueron a ver, emigrante y me acogieron. ¿Cuándo hicimos eso? Bueno, lo hicieron con un mis pequeños. Por eso, descubrir lo que somos, los dones que Dios nos ha dado. Tener el discernimiento, a ver dónde buscar encontrar a Dios, y nos va a dar la solución, que lo vamos a encontrar donde menos nos imaginamos. Por eso dice, Señor, cuando te dimos de comer, te dimos de beber, estuviste desnudo de acá, cuando lo hicieron con uno de mis pequeños, con uno de mis hermanos. Eso Pablo es lo que le anima. Por eso cuando soy débil, entonces soy más fuerte, dice la segunda de los Corintios. O sea, cuando uno sabe, tengo que hacer todo esto y no sé por dónde empezar, pero tira para adelante. San Agustín nos recordaba que cuando Dios nos llame, si no nos encuentra vencedores, que nos encuentre luchadores. Y eso es lo que tenemos. Eso nos tendrá San Agustín, pero eso podría ser prácticamente de Pablo también. Misionero itinerante. Ahora, ¿cómo es eso de irse de misionero? Se monta en un avión y se busca ver una agencia de viajes donde le monten un viajecito barato. Como hacen en algunos grupos en la iglesia, de cuyo nombre no quiero acordarme, como decía Don Quijote, me voy a predicar el Evangelio, como si en nuestros países no hubiera predicadores del Evangelio. Me voy a llevar la palabra de Dios, como si en nuestros países fueran tan pobres que no tuvieran predicadores de la palabra de Dios. Digamos, tengo la excusa para ir de vacaciones a un país o a otro país o a otra comunidad, es que voy a predicar la palabra de Dios. Lo que predican allí no sirve, pero yo sí sirvo. Ese perro ya nos ha mordido muchas veces y ya sabemos de qué va la cosa. Pero, ¿por qué Pablo lleva el Evangelio por todo el Imperio Romano? Porque la comunidad de Antioquía, comunidad,
sentido misionero, sentido de comunidad que envía, sentido de comunidad que hace partícipe de la buena nueva que han recibido. Y lo hacen lleva el Evangelio por todo el Imperio Romano. Se hacen misionero itinerante. No es decir, ya tengo una parroquita, ya tengo una iglesia, ya tengo una capilla, ya tengo una parroquia, ya tengo otro sitio, ya no me interesa los demás. No, es un sentido muy pobre y muy mediocre del Evangelio. El Evangelio, cuando termina, el Evangelio de San Mateo precisamente, cuando el Señor vayan y prediquen por el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayamos por el mundo. Es la comunidad que nace del cuerpo del resucitado de Cristo, la que nos manda ahí de un sitio para otro anunciando. Pues de dificultades en Jerusalén sigue adelante convencido de que Dios mismo lo eligió como su apóstol entre los no judíos. Eso se da cuenta, llega un momento de discernimiento y se da cuenta de que lo que está haciendo es servicio a los demás, servicio a la palabra. A lo largo de su larga vida misionera y su larga vida de apóstol de Jesús, realiza 3 viajes misioneros. 3 viajes fundando nuevas comunidades cristianas y fortaleciendo con su presencia las ya existentes. O sea, por ejemplo, funda la comunidad de Tesalónica, la comunidad de Macedonia, la carta de Macedonia, todo eso va fundando. Y muchas otras comunidades. Algunas se quedan allí para consolidarlas, por ejemplo, Corinto, de la cual se sabe que vivió en Corinto 2,5, 3 años. Corinto era la ciudad más importante del Mediterráneo en el siglo I antes de Cristo, el siglo I después de Cristo, 200, 300 años. Era el cruce de mares, ahí se soñaba con un desfiladero que pasara, un canal que pasara de un mar a otro para no tener que dar la vuelta entera al continente. Era siempre lugar de encuentros, lugar de luchas, lugar de el Nueva York de aquella época. Uno de los grandes negocios era la transportación marítima, otro de los grandes negocios eran las pasas. ¿Sabes lo que es la pasa, verdad? El racing. Las pasas de Corinto eran muy famosas y muy apreciadas y demás, como el trigo de Corinto que todavía se da hoy en día en la zona. Como también había un templo a la diosa Venus, y la forma de adorar a la diosa Venus era acostarse con las sacerdotisas, tener el acto sexual como acto de adoración a la diosa Venus. En un templo que está en lo alto de una montaña que preside toda la zona y vale. Y por eso podríamos decir, la poca vergüenza sexual estaba que hacía orilla en la ciudad de Corinto. Por eso Pablo se encuentra aquí con una serie de problemas, uno que se había casado con la madrastra y otros problemas por el estilo y demás. Y él se queda casi 3 años allá. El primero fortalece con su presencia las comunidades ya presentes. Ahora, hace un 4.º viaje. Pero este viaje ya no está libre, ya no es como misionero, sino como prisionero de Jerusalén a Roma. ¿Por qué? Porque le tenían que juzgar por supuestamente haber revuelto la comunidad y entonces él al darse cuenta de que lo querían matar, que había un complot entre los fariseos y demás, porque un perro no muerde perro, pero cuando el perro se va, vaya que se lo muerde. Entonces los fariseos habían decidido matarle a él porque no había cumplido las normas de los fariseos. Y conocía las entretelas de dentro. Entonces lo quieren matar. Entonces él apela al César. Y el procurador romano no le queda más remedio de decir, bueno, tengo que darle protección militar, protección policial, de viaje hasta que llegue a Roma. Entonces él no piensa que se fue a Roma en barco echándose fresco. Se fue, pues eso, predicando el Evangelio. Él tenía oportunidad que fuera, él iba predicando el Evangelio como diera lugar, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. A tiempo de tiempo, con ocasión, sí me iba a decir en la carta a Timoteo, como él va predicando. Participa con Pedro y los demás apóstoles en el primer concilio de la Iglesia, el concilio de Jerusalén. Ese es el momento más difícil que ocurrió en la Iglesia. Ocurrió lo siguiente. Los primeros seguidores de Jesús eran judíos todos ellos. Eran de la Galilea, algunos llegaron de la zona de Jordania. ¿Por qué decimos Jordania? Pues porque uno de los milagros es el que hay un demoniado que cerca de Gerasa,
y el endemoniado lánzame saca el demonio, y los demonios que son legión, cuando lo manda sobre una piara de cerdos, nos está diciendo, si es cerdos en el pueblo, no es judío. El cerdo no puede estar en territorio judío. Y en segundo lugar, Gerasa se sabe que es una ciudad romana, que más o menos en tiempo de Jesús era esplendorosa y demás. O sea, había ese diálogo con los romanos, había ese diálogo con los no cristianos, con los no judíos. Pero era, en un primer momento, era el mensaje del Evangelio para los judíos. Entonces era albarda sobre albarda, gorro sobre gorro. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que se les obligaba a los recién conversos al cristianismo a seguir las normas religiosas del judaísmo. Entonces, si te haces cristiano, hazte cristiano, pero tienes que hacerte también judío. Tenían que seguir las normas de la ley de Moisés y las normas del Evangelio. Entonces, Pablo y Bernabé se dan cuenta de un momentito. Nosotros estamos anunciando el Evangelio de Jesús de Nazaret a todo el mundo. No estamos anunciando el mensaje de participación de Moisés a todo el pueblo judío. No tiene nada que ver con los judíos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Da la norma de cómo se deben de solucionar después de los casos parecidos a las discusiones en la iglesia. Convocan a una asamblea. El concilio, la palabra concilio y la palabra sínodo es lo mismo. Concilio se dice en latín, sínodo se dice en griego. Era una reunión. Está tomada de ejemplo del Sanedrín. El Sanedrín lo funda Moisés, leemos el libro del Éxodo, cuando hay una serie de problemas, él tiene que dice, Señor, yo no puedo más, entonces ya hace una asamblea, 120 representantes, que es lo que tiene la asamblea. Entonces, eso es lo que es la asamblea de Jerusalén. ¿Y la asamblea de Jerusalén en qué consiste la función? Muy sencillo, suben Pablo y Bernabé a hablar a la asamblea de los líderes de la comunidad de Jerusalén, de la comunidad cristiana de Jerusalén, en el cual estaba la figura principal era Pedro y la segunda figura era Santiago. Eran los dos dirigentes de la comunidad. Entonces Pablo y Bernabé exponen, hemos anunciado el Evangelio de Jesús y no estamos obligando a nadie a que se haga judío. Ahora ustedes decidan, ¿seguimos así o tenemos que reconvertirles al judaísmo? Entonces la asamblea se reúne en oración, se discuten, rezan y al final buscan una solución. Esa es más o menos la dinámica que siempre ha tenido o ha debido de tener en la iglesia los concilios. Y eso es lo que debe tener, por ejemplo, en nuestras parroquias, cuando tenemos problemas, que tenemos problemas los cursillistas, que tenemos problemas los carismáticos, que tenemos problemas los de la Legión de María, los del Sagrado Corazón, los de Dios sabe quién. Entonces cada cual tira por su lado. No. Es como pasa con la iglesia, ya un problema. Juan XXIII, el gran profeta del siglo XX, siglo XXI, cuando convocó el concilio, él dijo, miren, yo procedo de una familia numerosa. En mi casa, cuando había algún problema, nos sentábamos todos alrededor de la mesa. Eran 18 hermanos. Padre, madre, hermanos, hermanas, todos a discutir ese problema. Cuando habíamos resuelto el problema, nos levantábamos hasta tanto. ¿No? Entonces, nosotros la iglesia es una gran familia. La iglesia necesita renovación, necesita responder a Cristo de acuerdo a los signos de los tiempos. Tenemos que leer los signos de los tiempos que Dios nos ha dado. Vamos a reunirnos para rezar, vamos a reunirnos para buscar soluciones. Y por eso convocó el Concilio Vaticano II. El Concilio de Jerusalén fue lo mismo. Fue reunirse para ver qué se hacía con los nuevos adeptos que venían al cristianismo. ¿Se les hacía judíos o se les hacía cristianos? El problema era que se les hacía judíos y los cristianos. El cristianismo era una rama, un anexo del judaísmo, no una religión más, no un seguimiento, una forma distinta de seguir a Jesús. Entonces ahí se discuten, se pelean, se traen, se llevan, y esa es la voz cantante la lleva Pablo y la lleva Bernabé, sobre todo Pablo, en ese sentido. Y al final, ¿cómo se llama? Pedro tiene que decir, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido que todos son acogidos, no se coman carne sacrificada a los dioses, no sea por aquello del respeto y demás, y dos o tres chavienditas más, pero en el fondo es la iglesia no la podía, el Espíritu de Jesús de Nazaret no lo podemos dejar metido en un encorsetamiento, en unas normas religiosas y demás. Tienes libre para hacer
lo que crea conveniente y ser anunciadores de ese milagro. Trabaja con sus manos para sostenerse. Pablo era lo que se llaman hoy en día los curas obreros. No sé si ustedes han oído hablar de ese movimiento. De los curas obreros surgió en Francia en los años 30 del siglo pasado un grupo de sacerdotes de la misión que se llamaban, se plantearon el problema siguiente. La gente está dejando de creer. ¿Dónde está la gente? ¿En la iglesia? No. La gente está en el puesto de trabajo, en la factoría, en la tienda, en la escuela, en donde se te gana el pan de cada día. Entonces vamos a donde está la gente de cada día. ¿Qué hay que hacerse el trabajador de la construcción? Se hace un trabajador de la construcción. Ya se hace falta ser trabajador de lo que sea, se hace falta, pero la presencia del sacerdote, que es la presencia de la comunidad, tiene que estar allí. Y así, por ejemplo, en el seminario, cuando yo terminé de estudiar, se nos exigía a todos los seminaristas para ordenarnos que supiéramos desarrollar un trabajo civil. Eso de vivir del altar, eso estaba ya pasado de moda. De vivir, hay que sacar para... Porque miren, déjame decirles una cosa, los curas comemos, los curas dormimos, los curas gastamos ropa, los curas gastamos en enfermedades, y nosotros no tenemos una línea directa con el Espíritu Santo que nos pone el chequecito en el banco todos los meses, ¿no? Es el trabajo de nuestro esfuerzo lo que nos lleva a tener unos salarios, pues, para lo que necesitamos, más que decentes. Pablo ya lo hizo. Pablo trabaja con sus manos para sostenerse. No vive del cuento ni vive de las limosnas. Su fe es una fe madura. Ha madurado, imagínense, de ser un fanático religioso judío a convertirse en un fanático religioso cristiano. De fanatismos a fanatismos va a una distancia grande. No quiere decir que debemos ser fanáticos, no, pero sí ser coherentes con todo lo que queremos vivir y todo lo que queremos hacer. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, afirma rotundamente Pablo en ese sentido. Prisionero y organizador de comunidades. Eso es una cosa muy importante. Cuando es preso, está preso, se ha pesado varias veces en Filipos, en Éfeso y en Jerusalén. Asume con serenidad la prisión, sigue trabajando para el reino de Dios, anima a las comunidades mediante los mensajeros que envía. O sea, él no se queda quieto. Pablo no está quieto donde está metido. Él sabe que el Señor le ha enviado para una misión concreta y esa es la meta de su vida. Esa es la meta en la cual él va a emplear los pocos o los muchos años que le quedan desde el encuentro. Filipos. Filipos es un lugar donde se construyó, se predicó nació la primera comunidad cristiana en Europa, en Filipos. En aquel tiempo en Macedonia, donde vivía, donde nació Alejandro Magno, toda esa zona de por allá. Era una zona habitada fundamentalmente por veteranos del ejército romano. Era lo que hacía el ejército cuando jubilaba a sus soldados, les daba unas tierras, en las tierras conquistadas, para que se mantuviera el espíritu de conquista, el espíritu de fidelidad a Roma. Allí va Pablo. Allí se forma un revolú con ellos y tiene que caer preso. En Éfeso era la tercera o cuarta ciudad más importante del Mediterráneo. Era Roma, la capital del imperio, era Corinto, era Éfeso. Éfeso tenía la segunda biblioteca más importante de la época en la zona donde la gran biblioteca, la biblioteca de Alejandría, y la segunda gran biblioteca, la biblioteca en Éfeso de Celso, el procurador romano que vivía allí. Y está preso, pero todo eso tiene una cierta libertad de salida y de predicación y se acercan a él y demás. Y luego en Jerusalén, cuando los fariseos quieren acabar con él y donde él apela a Roma y lo tienen que llevar. Asume ciertamente aunque la jaula sea de oro, no deja de ser jaula. No deja de tener una serie de contratiempos, el estar preso, no sabe de tener la libertad y demás. Sigue trabajando para el reino de Dios, anima a las comunidades mediante los mensajeros que envía. Ahí donde van las cartas del libro de las 27 obras del Nuevo Testamento, 13 son cartas.
Y la mayoría de las cartas son escritas por Pablo o por gente de su escuela, como veremos más adelante. Escribe sus cartas para ayudar a las comunidades antiguas y nuevas, conocer los nuevos desafíos de la sociedad y busca asegurar la transmisión de la sana doctrina. 3 puntos importantes. Él no abandona lo que ha creado, lo que ha animado. Él ha sido creador de comunidades, facilitador de comunidades, fortalecedor de comunidades. No se olvida de ello. Es como si fuéramos que ha plantado un árbol y está preocupado a ver cómo va creciendo el árbol, qué se va haciendo con el árbol, etc. No, él no se olvida, no, crea una comunidad, tira la llave y se larga de allí como si no existiera comunidad ni cosas por el estilo. Un momentito. Eso nos indica también pues, lo que podemos hacer, lo que solemos hacer. Cuando somos jóvenes, cuando nos metemos en ayuda a una parroquia, en ayuda a una institución, en ayuda, y ya nos olvidamos, nos aburrimos, la dejamos sin más. O simplemente cuando recibimos, estamos en la escuela, dejamos de ser cristianos, dejamos de participar en la educación religiosa después que nos confirmamos. Cuando somos pequeños que nos bautizan, nos llevan a bautizar. Se responsabilizan por nosotros los padrinos. Muchas veces los padrinos los buscamos no por la preparación académica que tengan en religión y por la vida cristiana que tengan en religión, sino porque tienen dinero para hacer algunos regalos el día del cumpleaños, el día de Reyes, el día de Santa Claus, el día de resolver los problemas de ayuda económica. No. Pero bueno, nos bautizamos, hacemos la primera comunión a los 6, 7, 8 años, hacemos la confirmación y después de la confirmación, adiós muy buenas. No volvemos a pisar una iglesia hasta que nos casamos por la iglesia. Si nos casamos por la iglesia, vamos a partir de hecho que sí. Y luego ya, pues si tenemos algún hijo, a bautizar, poner nombres rarísimos, pero entonces cuando morimos, cuando se nos muere alguien, ir a la funeraria. Entonces eso sí, en la funeraria, mire, por experiencia, contra más suntuosa es la caja, contra más flores hay allí montadas y demás, quiere decir que ha sido más olvidada la persona que está muerta allí. Porque muchas veces no queremos tapar con el cielo, con el dedo el cielo. Hagamos la caridad y llevemos contra esta mentira. Pero bueno, Pablo crea comunidades y se preocupa de que esa comunidad crezca. Nosotros somos parte de una comunidad creyente. ¿Qué hacemos para que podamos vivir en comunidad? Sencillamente ir creciendo en comunidad. ¿Qué formación recibimos? Pablo conoce los nuevos desafíos de la sociedad. ¿Conocemos nosotros los desafíos a los cuales está enfrentada la Iglesia? ¿Conocemos los desafíos a los cuales está enfrentada nuestra fe? No olvidémonos de la Iglesia. Olvidémonos de nuestra fe, de nuestra respuesta a Dios. ¿Conocemos esos desafíos? ¿Cómo vamos a responderle a Dios con las mismas herramientas que se resolvían los problemas en los años 50, los años 60, los años 70 en la Iglesia, en la sociedad en la cual vivíamos? La mayoría de los que estamos aquí esta noche conversando pasamos de los 15 años. Hemos visto el Vaticano, antes del Vaticano I, el Vaticano I fue en el siglo XIX, antes del Vaticano II, antes del Concilio, antes de la reforma de la Iglesia, pero todavía seguimos con ciertas cosas. No nos dado cuenta de que los nuevos desafíos de la sociedad, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo, es una obra de Dios, es un momento de gracia, es un momento para preguntarnos la brevedad de la vida, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Podemos haber trabajado, tener un tremendo seguro social, tener un tremendo ahorros en el banco, tener una tremenda mansión, tiene un animalito que ni lo vemos y termina con todos nuestros sueños. Entonces, ¿dónde colocamos nuestras esperanzas? Estamos viviendo en un edificio de apartamentos, hay que cerrarse, nos encerramos con 7 llaves. El que está a mi lado, que si yo, no me importa que no esté a mi lado, primero yo, después nadie, a continuación los demás. Nuevos desafíos que nos da la Iglesia, que nos da la sociedad a la Iglesia, a los creyentes. El cambio climático, el cambio de temperaturas. Bueno, eso estaba pasando en la Amazonía,
Eso de la Amazonía queda muy lejos de aquí. Eso está pasando en la China, que son unos cochinos, y dejan la basura por aquí y por allá. No, conocer los nuevos desafíos de la sociedad. Entonces, buscar y asegurar la transmisión de la sana doctrina. A pesar de la falta de asistencia a la educación religiosa, a pesar de la contaminación del medio ambiente, a pesar de todos los pesares, estar envueltos en. Ser cristianos no es, eso no lo quiere recordar Pablo, no es cumplir cosas, el cumplimiento. Estamos mintiéndonos, cumplimiento. Voy a misa, rezo el rosario, doy limosnas, me confieso de vez en cuando. Eso no es. Eso es parte del frosting del bizcocho. Lo que importa es lo que hay debajo, el bizcocho que hay debajo. Ahí es donde está. Transmisión de la sana doctrina. Ese es el ejemplo que nos está dando Pablo en todo momento. Modelo misionero es el que lleva la buena noticia de la salvación hasta los rincones más apartados de sus posibilidades. No tuvo miedo a la cárcel ni a la muerte, dio su vida por el Evangelio. O sea, miren, Pablo tuvo dos encuentros importantes en su vida. Primero, cuando nació. Todos nosotros tenemos un impacto emocional grande cuando nacemos. Miren, durante 9 meses hemos estado protegidos en el vientre de nuestra madre. Ni ruidos, ni problemas, ni contaminaciones. No, es el shock de nacer a este mundo. No todo el mundo nace y se queda aquí. La mortalidad infantil es muy alta. Era muy alta. Gracias a Dios ha ido disminuyendo. Bueno, el problema no es que haya disminuido, es que no hay nacimiento. Ese es otro problema. Ese es el invierno poblacional que estamos viviendo. Pero bueno, entonces vamos creciendo. Pablo tuvo ese shock de nacimiento, tuvo el shock de aceptar una religión, pero tuvo después el gran momento en su vida en el cual Dios se le hace presente. Momento en el cual Dios se nos hace presente a través de ¿qué? Él de una caída cuando iba persiguiendo, de una caída de un caballo. Pero nosotros, cuando tenemos ese encuentro con Dios, cuando nos casamos, cuando nos divorciamos, cuando tenemos un hijo, cuando tenemos una muerte, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando Dios siempre marca nuestras vidas por momentos y por personas. Dios nos ha creado para que seamos felices, para que empecemos la felicidad ya aquí, en este mundo. Y por eso, como Pablo, no temía a la cárcel ni a la muerte. ¿Por qué tenemos que tener miedo a la cárcel? Porque tenemos que tener miedo a la muerte, si no vamos a morir todos. Si dijéramos que por no tener miedo a la cárcel, por tener miedo nos vamos a morir, entonces vale. Pero, ¿y qué pensamos? ¿Llevarnos todo para el otro mundo? El Papa Francisco decía que todavía no conocía a nadie, yo tampoco, que se haya muerto, se haya llevado al cementerio con el camión de la mudanza. Así que eso es lo que hay. Entonces vamos concluyendo, nos faltan 7 minutos. Aprovechemos este año para conocer a San Pablo, uno de los pilares de la Iglesia. Eso es lo que se recomienda para el año de San Pablo. Pero eso siempre siendo válido. Leamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, es lo que nos sirve más las aventuras. Si nos gustan las aventuras, leamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí va a estar la vida de Pedro, el momento de la vida de Pedro, del Pedro ya arrepentido y escaldado y escarmentado de haber dicho que no a Jesús, pero no dejó de molestar. La vida y aventuras de Pablo y demás. Entonces, tenemos 2 asignaciones pendientes para este año. Leer el Evangelio de Lucas, pero leerlo eso de un cantazo. No leer pedacitos hoy, pedacitos mañana, no dejarnos de conformar con el Evangelio del domingo. El domingo es un pedacito solamente. El pedazote completo es más grande. El pedazote más grande hay que irlo leyendo con calma. 1 página, 2 páginas diarias. Durante tanto. Seguro que si tuviéramos una novela, nos seguiría mejor. Veamos sus cartas, que son un gran aporte a nuestra fe, nuestra espiritualidad. Dice, también es ahí donde sale la esencia de Pablo, se refleja en sus cartas, que va a ser el tema de la próxima semana. Bueno, no me han dicho todavía si quieren la próxima semana o dentro de 2 semanas. Díganme ahora.
Doña Alba, ¿usted qué cree? Doña Alba. No se oye, no sé, espera un momentito. Lo que usted diga, padre, en su mano está. No, yo lo mismo me da un día que... Yo no tengo que ir de compras, entonces tengo que ir de shopping a... Menos yo que estoy aquí. Y usted tampoco. Así No, que para díganos. mí cualquier día. Entonces, Vilma Maya, ¿qué opina? No contesta. No. Bueno, entonces voy a ver los pros y los contras. Les doy de hasta mañana. Me ponen un mensajito para decirme qué es lo que quieren, si mañana, el próximo sábado o el sábado 18, para poder terminar de prepararlo y ver qué es lo que hacemos. Así que, y eso es lo que hay. Y otra cosa muy importante. Se les preguntó una vez y no hubo mucha respuesta que digamos. Se los pregunto por segunda vez. Si tienen algún tema específico que quieren que tratemos. Porque muchas veces nos estamos peleando Mercedes y yo, que si este tema, que si este otro tema, que si este ya lo hemos dado, que si este no lo hemos dado. No, díganos qué temas a ustedes les gustaría que conversáramos en estos seminarios, porque están haciendo el esfuerzo de aguantarme una hora entera, lo cual hay que tener paciencia, tienen un mérito ustedes grande, entienden. Pero sobre todo que sea algo de provecho para cada uno de ustedes. Así que no vengan después, que podemos venir después con aquello de administrador de la reina de Cusa. ¿Cómo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Ahora tenemos la oportunidad de que nos expliquen nuestra fe, que nos expliquen qué es lo que está pasando en la Iglesia. El Papa está en estos momentos en Grecia. Yo esta noche cuando llegue a la casa voy a ver los sermones y las demás, pero sé que las cosas no están siendo fáciles. Había un sacerdote ortodoxo, he leído el titular simplemente, que salió a pelear contra el Papa Francisco, llamándole traidor y demás, por la ruptura de la Iglesia. Miren, hay muchos de la historia de la Iglesia que son tan vergüenza hoy en día. Pero la Iglesia está hecha por humanos, seres humanos que somos pecadores. Y entonces la Iglesia es santa y es pecadora. Es santa porque tiene el fundamento en Cristo, que es nuestra salvación, y es pecadora porque está formada por seres humanos que cometen pecados: el Papa, el obispo, el sacerdote, el diácono, la monja y el último de la fila, como aquel que dice. Entonces hay que contar con eso, hay que vivir con eso. Bueno, nos queda un seminario para el que queda de este año.